Hola, en el video anterior definimos y estudiamos las principales propiedades de los sistemas de ecuaciones hamiltonianos, que son sistemas de ecuaciones de la forma x punto igual a la derivada parcial de h respecto a y punto igual a la menos derivada parcial de h respecto a x para alguna función h de R2 a R de clase C infinito. La tomamos por comodidad de clase C infinito para no meternos en problemas con la existencia de las derivadas, pero esta definición de la función h, que llamamos función hamiltoniana, puede ser más restrictiva. Entonces, vamos ahora a ocupar todo el conocimiento que adquirimos en el video anterior acerca de estos sistemas hamiltonianos para eh, resolver y estudiar y esbozar el plano fase de un par de sistemas de ecuaciones de primer orden. Como primer ejemplo, vamos a determinar si el sistema x punto igual a x cuadrada menos 2xy y y punto igual a y cuadrada menos 2xy es un sistema hamiltoniano. Si lo es, vamos a encontrar una función hamiltoniana y a esbozar su plano fase. Bien, para saber si un sistema es hamiltoniano, recordemos que debemos verificar si la parcial de la función f1 respecto a x es igual a menos la parcial de f2 respecto a y. Tenemos que la derivada parcial de f1 respecto a x es igual a 2x menos 2y y menos la derivada parcial de f2 respecto a y es igual a menos la derivada parcial de f2 respecto a y es 2y menos 2x y esto va a ser igual a 2x menos 2y. Por lo tanto, se da esta igualdad y el sistema resulta ser un sistema hamiltoniano. Entonces, vamos a tratar de encontrar a la función hamiltoniana h que hace al sistema hamiltoniano. Esto implica que existe una función h de R2 a R tal que x punto es igual a la derivada parcial de h respecto a y punto es igual a menos la derivada parcial de h respecto a x. Entonces, tomamos la primer derivada parcial y vamos a integrarla respecto a la variable y. Entonces, h va a ser igual a la integral de la parcial de h respecto a y, pero esta es la integral de la primera función del sistema, es decir, x cuadrada menos 2xy. Esta integral respecto a y. Y esto nos va a dar x cuadrada por y menos x por y cuadrada, más una función psi que va a depender exclusivamente de x. Bien, entonces ahora vamos a derivar a esta función h respecto a la variable x y esto nos va a dar 2xy menos y cuadrada más la derivada de la función psi respecto a x. Pero recordemos que la parcial de h respecto a x es menos la segunda función del sistema. Entonces esto es menos y cuadrada menos 2xy y esto es 2xy menos y cuadrada. Esto implica que la derivada de psi respecto a x es igual a 0
por lo que la función psi va a ser una función constante. Entonces basta con sustituir a esta función psi en h y por lo tanto h va a ser igual a x cuadrada y menos x por y cuadrada más una constante c. Como solo requerimos una de estas funciones hamiltonianas, por lo tanto, por comodidad podemos hacer a la constante c igual a 0 y quedarnos con esta función h que va a ser una función hamiltoniana para el sistema. Y bien, vamos ahora a esbozar el plano fase. Y recordemos que cuando tenemos un sistema hamiltoniano, para saber cómo son las curvas solución del plano fase, basta con analizar las curvas de nivel de la función hamiltoniana. Entonces vamos a hacerlo. Y si c es igual a 0, entonces x cuadrada por y menos x por y cuadrada es igual a 0, lo que implica que x por x menos y es igual a 0. Lo que implica que x es igual a 0, o y es igual a 0, o x menos y es igual a 0, lo cual es equivalente a decir que x es igual a y. Por lo tanto, las curvas de nivel correspondientes a c igual a 0 son los ejes coordenados y la recta identidad. Entonces dibujamos aquí rápidamente las curvas de nivel o la curva de nivel correspondiente a el valor de c cuando c es igual a 0 y continuamos ahora con los casos cuando c es distinto de 0. Bien, si c es estrictamente positivo, entonces nuevamente tomamos esta expresión xy que multiplica x menos y, esto va a ser igual a c y esto implica que x es mayor que 0, y es mayor que 0 y x menos y es mayor que 0, o x es mayor que 0, y es menor que 0 y x menos y es menor que 0, o x es menor que 0, y es mayor que 0 y x menos y es menor que 0, o x es menor que 0, y es menor que 0 y x menos y es mayor que 0. Simplemente tomamos todas las combinaciones posibles de los signos de x, y x menos y que nos den un valor constante c positivo. Entonces, ahora, notemos que el segundo caso no se puede dar. No podemos tener a x positivo y y negativo y a la vez que x menos y sea negativo, puesto que si x menos y es menor que 0, entonces x es menor que y, pero esto no puede ocurrir porque x es positivo y y negativo. Los otros casos sí se pueden dar y eh, dibujamos entonces las curvas de nivel correspondientes. A continuación, dibujamos los ejes coordenados, dibujamos la recta identidad que va a ser importante para
hacer un dibujo de las curvas de nivel. Para x positivo, y positivo y x menos y positivo, vamos a tener curvas de nivel de este estilo. Vamos a dibujarlas de diferente color y ponemos aquí al lado un cuadrito que va a corresponder a las curvas de nivel para este caso. Entonces, ahora de color azul dibujamos el caso, las curvas de nivel cuando x es negativo, y es positivo y x menos y es negativo. En este caso, las curvas de nivel van a estar de este lado, en este cuadrante, y van a tener esta forma. Puedes ir haciendo los cálculos con cuidado, eh, pero aquí te presento rápidamente cómo son las curvas de nivel correspondientes. Finalmente vamos a dibujar de color naranja a las curvas de nivel correspondientes al caso cuando x es negativo, y es negativo y x menos y es positivo. Estas curvas también van a ser del mismo estilo, asintóticas, en este caso al eje vertical y a la recta identidad. Y entonces este es el último caso. Si c es negativo, nuevamente tomamos xy por x menos y igual a c. Y nuevamente vamos a tener 4 casos según las distintas combinaciones que hagan a c un valor negativo. Entonces, las escribimos y vamos a analizar cada caso. Tenemos nuevamente 4 casos. Y notemos nuevamente que el último caso no se puede dar. Si x menos y es positivo, entonces x es mayor que y, pero esto no puede ocurrir puesto que x es negativo y es positivo. Los casos restantes sí se pueden dar y entonces vamos a dibujar nuevamente las curvas de nivel correspondientes a cada uno de estos casos. Nuevamente dibujamos la recta identidad para que nos sirva como una pequeña guía. Y entonces, para el primer caso, cuando x es negativo, y negativo y x menos y es negativo, vamos a tener estas curvas de nivel de color verde. Nuevamente, como en el caso anterior, dibujamos un cuadrito del color correspondiente a las curvas de nivel que estamos dibujando. Para el segundo caso, cuando x es positivo y x menos y negativo, vamos a tener estas curvas de nivel asintóticas al eje vertical y a la recta identidad. Y para el tercer caso, cuando x es positivo, y negativo y x menos y positivo, las curvas de nivel van a ser de esta forma, asintóticas a los dos ejes. Entonces, ya vemos aquí en este dibujo a las curvas de nivel ya de manera completa en un solo dibujo. Y recordemos que en el video anterior eh, vimos que las curvas solución del sistema se quedan contenidas en las curvas de nivel de la función hamiltoniana cuando tenemos un sistema hamiltoniano. Por lo tanto, como el sistema hamiltoniano está definido o las soluciones están definidas en todo el plano, pues resulta que las curvas de nivel coinciden con las curvas solución y entonces estamos viendo exactamente el plano fase del sistema hamiltoniano. Aquí vemos el campo vectorial asociado al sistema y puedes ver que
efectivamente este campo sugiere las curvas que dibujamos, que son las curvas de nivel, y por lo tanto son también las curvas solución del sistema en el plano fase. Entonces, vamos a finalizar este ejemplo haciendo un cálculo extra. Vamos a verificar que el origen es el único punto de equilibrio y vamos a ver qué pasa cuando linealizamos el sistema. Hagamos x cuadrada menos 2xy igual a 0 y y cuadrada menos 2xy igual a 0. Esto implica que x por x menos 2y es igual a 0 y por el otro lado y por y menos 2x es igual a 0. De la primera ecuación tenemos que x es 0 o x es igual a 2y. Si x es igual a 0, entonces en la ecuación número 2 obtenemos que y cuadrada es igual a 0, ya que este 2x se desaparece, y entonces y es igual a 0. Entonces 0,0 es un punto de equilibrio. Ahora, si x es igual a 2y, entonces sustituyendo en 2, obtenemos que y por y menos 2 veces 2y, esto es igual a y por y menos 4y, es decir, menos 3y, y esto es menos 3y cuadrada, y esto es igual a 0, lo cual implica nuevamente que y es igual a 0. Pero al ser y igual a 0 y x igual a 2y, implica que x es igual a 0. Llegamos nuevamente a que el 0,0 es un punto de equilibrio. Y finalizamos el análisis. Resulta que el 0,0 es el único punto de equilibrio del sistema. Calculamos ahora la matriz jacobiana, que como sabemos es la matriz de derivadas parciales de las funciones del campo vectorial. Y esta matriz es entonces la derivada parcial de f1 respecto a x es 2x menos 2y. La parcial de f1 respecto a y es menos 2x. La parcial de f2 respecto a x es menos 2y. Y la parcial de f2 respecto a y es 2y menos 2x. Entonces, esta matriz evaluada en el punto de equilibrio nos da la matriz nula, la matriz con coeficiente 0. Por lo tanto, el sistema lineal que obtuvimos tiene a 0 como el único valor propio, por lo que el método de linealización cerca del punto de equilibrio no nos hubiera dado la información siquiera de las soluciones cercanas al origen, ya que el teorema de Hartman-Gromman no es aplicable en este caso. Nuevamente, afortunadamente el sistema es hamiltoniano y pudimos hallar otra forma de estudiar este sistema. Para el segundo ejemplo, vamos a tomar el sistema x punto igual a la matriz 1, 2, 0, menos 1, que multiplica el vector xy. Nuevamente vamos a determinar si este sistema es hamiltoniano. Si lo es, vamos a encontrar su función hamiltoniana y a esbozar el plano fase. Entonces, notemos, primeramente, que este sistema es un sistema lineal. Entonces, vamos a ver si este sistema, aunque es lineal, es hamiltoniano.
Y nuevamente vamos a calcular primero la parcial de f respecto a x de f1. f1 es x más 2y, por lo que la parcial de f1 respecto a x es igual a 1. Y la parcial de f2 respecto a y es igual, f2 es igual a menos y, por lo tanto la parcial de f2 respecto a y es menos 1. Y entonces efectivamente la parcial de f1 respecto a x es igual a menos la parcial de f2 respecto a y. Por lo tanto, el sistema es hamiltoniano. Así acabamos de ver que existen sistemas lineales que también son hamiltonianos. Como tarea moral, te voy a pedir que determines qué condiciones deben satisfacer los coeficientes de la matriz del sistema lineal para garantizar que el sistema sea un sistema hamiltoniano. Entonces, vamos a continuar. Sabemos que existe una función h de R2 a R, tal que x punto, que es igual a x más 2y, es igual a la derivada parcial de h respecto a y punto, que es igual a menos y, es igual a menos la parcial de h respecto a x. Entonces, como hicimos en el primer ejemplo, la función h va a ser igual a la integral de, en este caso tomamos a la parcial de h respecto a y, que es x más 2y respecto a y esto es igual a xy más y cuadrada, más una función psi que depende únicamente de x. Entonces ahora, derivando respecto a x, obtenemos que esto es igual a y más la derivada de psi respecto a x, pero la parcial de h respecto a x es menos y. Entonces esto es igual a y entonces la derivada de psi respecto a x es igual a 0. Por lo tanto, la función psi es igual a una constante c. Y como hicimos en el ejemplo anterior, tomamos cualquiera de estas constantes. Por comodidad, tomamos a c igual a 0 y entonces la función hamiltoniana, o una función, en este caso para cuando c es igual a 0, va a ser igual a xy más y cuadrada. Esta es una función hamiltoniana para el sistema. Así que nuevamente, como en el ejemplo anterior, vamos a estudiar las curvas de nivel de esta función h, y al estudiar estas curvas de nivel estaremos también encontrando las soluciones del plano fase. Entonces, nuevamente, tenemos tres casos: cuando c es igual a 0, cuando c es positivo y cuando c es negativo. Si c es igual a 0, entonces hacemos a la función h igual a 0, pero la función h podemos expresarla como y por x más y esto implica que y es igual a 0 o x más y es igual a 0. Entonces, la curva de nivel correspondiente es igual a la recta y igual a menos x y y igual a 0, es decir, el eje horizontal. Estas son las correspondientes a c igual a 0. Cuando c es positivo, entonces esto implica que y es positivo y x más y es positivo, o y es negativo y x más y es negativo. Para el primer caso, tendremos curvas asintóticas a las dos rectas
que acabamos de encontrar para el caso c igual a 0 y las correspondientes al segundo caso van a ser las curvas sobre el tercer y cuarto cuadrante, por debajo de las dos rectas. Finalmente, si c es igual a un número negativo, entonces nuevamente tenemos dos casos que se descomponen en cuando y es positivo y x más y es negativo, y cuando y es negativo y x más y es positivo. En estos casos vamos a tener, para el primero vamos a dibujar de color rosa las curvas, que son las correspondientes a estas que estoy dibujando, y de color verde más clarito, verde agua, vamos a dibujar las curvas correspondientes al segundo caso. Entonces tenemos ya el estudio de todas las curvas de nivel de la función h, de la función hamiltoniana, y por lo tanto estamos observando la curva solución al sistema hamiltoniano. Aquí tenemos ya en un solo dibujo o de un solo color ya todas las curvas de nivel y por lo tanto el plano fase del sistema, que como sabemos es ya es un sistema lineal y por lo tanto concuerda con nuestra noción de, de plano fase para un sistema lineal. Simplemente hay que verificar que eh, el determinante de la matriz asociada al sistema, que es la matriz 1, 2, 0, menos 1, en este caso es menos 1, y es negativo. Y recordemos que cuando tenemos un sistema lineal con una matriz asociada cuyo determinante es negativo, automáticamente el punto de equilibrio, que ya sabemos que es el origen, va a ser un punto silla y las soluciones se van a ver como las acabamos de dibujar. Entonces, esta es otra forma de analizar un sistema lineal. En este caso, obtuvimos que el sistema era hamiltoniano y entonces analizamos las curvas de nivel de la función hamiltoniana y por lo tanto acabamos de dibujar el plano fase. Con esto terminamos este video y en el siguiente vamos a abordar nuevamente el problema del péndulo. Recordemos que ya lo estudiamos eh, cuando teníamos el caso en que no había fricción y el péndulo se mantenía en movimiento permanente. Ahora vamos a suponer que existe fricción y con base en lo que acabamos de estudiar acerca de los sistemas hamiltonianos, vamos a estudiar este problema.